En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, quiero que estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hoy veremos en el Evangelio cómo Jesús, igual como nosotros, cada semana participaba de la oración que hacían en las sinagogas los judíos, que continúan haciendo, y que nosotros celebramos la Eucaristía. Y cada semana se reunían para escuchar la palabra de Dios, para hablar y explicar y profundizar lo que Dios quiere y nos comunica a través de su palabra. Nosotros, además, nos unimos con la Eucaristía íntimamente a Jesús, a quien recibimos, el mismo Jesús que se nos ofrece y se nos da como alimento. No solo nos invita a escuchar su palabra, sino también a recibir el alimento del cuerpo y la sangre de Cristo. Nos preparamos con ese deseo de conversión en nuestros corazones, pidiendo perdón. Ojalá hoy escuchemos la palabra de Dios y nos convierta el corazón, nos abra nuestro espíritu. En silencio pedimos perdón. Señor Jesús, tú que eres la palabra de vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Jesús, tú que has vencido el mal, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú que eres buena noticia de salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Todos juntos alabamos a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentaos. Esta primera lectura se sitúa poco antes de la muerte de Moisés. Y Moisés dice al pueblo palabras que ha escuchado y que ha hablado con Dios. Y recuerda cuando tuvo ese contacto, esa presencia de Dios en la montaña del Horeb, donde tuvo ese contacto con el fuego, con la zarza, y dice: ya no quiero ver directamente ese hablar con Dios, sino a través de un profeta. Dice: os enviaré un profeta que dirá mis palabras y os las comunicará a vosotros. Y hablará de verdad en mi nombre. Ese profeta Dios los envió a lo largo de la historia de la salvación, preparando el nacimiento de Cristo, pero el profeta por excelencia, el principal, es el mismo Jesús, que es la palabra de Dios, que se encarna y que habla a cada uno de nosotros. Vamos a ver esta lectura con ese deseo de escuchar la palabra de Dios y que esa palabra se haga vida en cada uno de nosotros. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés
habló al pueblo diciendo: El Señor, tu Dios, te suscitará de entre los tuyos, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharéis. Es lo que pediste al Señor, tu Dios, en el Horeb, el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor, mi Dios, ni quiero ver más ese gran fuego, para no morir. El Señor me respondió: Está bien lo que han dicho. Suscitaré un profeta de entre sus hermanos, como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá todo lo que yo le mande. Yo mismo pediré cuentas a quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Podemos responder al Salmo diciendo: Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Todos? Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos en su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz, su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Veremos un pasaje más de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Y hoy nos dirá un consejo que cada uno y que respeta y que no quiere obligar, pero diciendo: las personas, hombres y mujeres casados, deben cuidar al esposo, a la esposa, cuidarse con cariño y dedicar tiempo. La persona que, llamada por Dios voluntariamente, quiere dejar el matrimonio, no casarse, no separarse, sino no casarse, y tener pues esa voluntad de poder cumplir, de poder hacer la voluntad de Dios en todo aquello que el Señor le pide. Es esa consagración, esa voluntad, esa llamada que Dios hace, escogiendo a algunos para poder servir, para poder dar su vida en servicio a los hermanos por amor a Dios. Vamos a escucharlo. Lectura de la primera carta
del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, quiero que os ahorréis preocupaciones. El no casado se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer, y anda dividido. También la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, de ser santa en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Os digo todo esto para vuestro bien, no para poneros una trampa, sino para induciros a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una luz grande. Los que habitaban en tierra de sombras y de muerte, una luz les brilló. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque enseñaba con autoridad, no como los escribas. Había precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido aquí para acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó diciendo: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Si miráis abriendo el libro, el Evangelio, o si miráis el DVD de Marcos, del Evangelio de Marcos, o el USB, o por internet buscáis la traducción de la Biblia en lengua de signos, veréis que hay el Evangelio de Marcos traducido en signos. Y podréis empezar por el capítulo 1 y veréis cómo empieza diciendo cómo cómo prepara Juan el Bautista, bautiza a Jesús. El domingo pasado escuchamos la llamada de los dos hermanos Simón, Andrés, Santiago y Juan, los dos hermanos que le llamaron y siguieron a Jesús. Y nada, con 20 versículos ya empieza este pasaje de hoy que acabamos de escuchar. No explica nada del nacimiento de Jesús, de la infancia de Jesús, nada. Empieza ya con la vida pública de Jesús. Su bautismo delante de Juan el Bautista, su elección de los 4 primeros, 2 hermanos y 2 hermanos, y empieza con su predicación y con lo que hacía Jesús cada semana. Igual como nosotros, parecido a nosotros, se reunía los sábados, que era el día de fiesta, el día de descanso, el sábado, el séptimo día en que Dios en la creación dice descansó, el sábado es la fiesta de los judíos, se reunían en la sinagoga, no en el templo, si estaban en Jerusalén, en el templo, pero si estaban en otros pueblos, en las sinagogas de cada uno de los pueblos, se reunían, igual como nosotros hemos venido hoy aquí, se reunían para escuchar la palabra de Dios. Y una persona responsable, sacerdote, pues leía, escogía a otra persona que leyera y explicaba o predicaba, dependiendo, tocando diferentes personas que proponían y que presentaban la palabra de Dios. Y Jesús aprovechaba esas circunstancias para que aquel pueblo judío pudiera ir escuchando la palabra de Dios. Es decir, en una situación muy parecida a la nuestra, sábado se reunían a rezar juntos, a escuchar la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que es importante, es decir, Dios habla, Dios nos quiere presentar y nos va guiando y nos va enseñando en nuestro interior lo que espera de cada uno de nosotros. En la primera lectura hemos visto cómo Moisés, habiendo hablado con Dios cara a cara, dice un poquito antes de su muerte, la promesa de que enviará profetas. Esos profetas que anuncian la palabra de Dios, esos profetas que reciben de Dios lo que tienen que decir a los demás. Y esos profetas, personas especiales, de mucha oración, de mucho trato con Dios, de mucha responsabilidad, porque recibir lo que Dios nos da para poderlo dar a los demás es una misión en la que iba preparando el pueblo de Israel para el nacimiento de Jesús. Pero también ese anuncio presenta a Jesús, que es el profeta principal, la palabra de Dios completa, la palabra de Dios hecha carne, la palabra de Dios que se nos presenta en la persona de Cristo. Conocer a Jesucristo es conocer en plenitud, en la medida en que lo vamos conociendo, pero es la plenitud de la palabra de Dios hecha carne para que no sean solo palabras, sino que sea vida, ejemplos a imitar. Y esa misión la Iglesia continúa, los cristianos continuamos ejerciéndola. ¿Yo soy profeta? No, es decir, no podemos pensar, yo soy profeta, yo anuncio, no. Pero Dios se sirve de cada uno de nosotros para seguir anunciando, para seguir guiando, para seguir aconsejando. ¿Cuántas veces algunos de vosotros habéis tenido la experiencia de que, por ejemplo, invocando al Espíritu Santo, yo pido antes de predicar al Espíritu Santo que me guíe, que me ayude a poder predicar esa palabra de Dios que vosotros podáis comprender, podréis profundizar y podáis hacer vida vuestra? Yo como sacerdote, pero cada uno de nosotros por el bautismo hemos recibido esa misión de ser enviados a ser profetas para anunciar a nuestro mundo
la palabra de Dios, con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestros consejos, con esa doble dimensión profética de anunciar lo positivo, lo bueno, y de animar, y también negativa de avisar y decir, no, esto está mal. Es decir, saber tener, es más fácil decir, muy bien, ánimo. Es más difícil decir, esto está mal, esto no es lo que Dios quiere, esto no es lo que enseña la Iglesia, por tu bien te lo digo. Venga, y eso hay que saberlo hacer con mucho amor, con mucha paciencia, con mucho cariño. Pero estamos enviados a cumplir esa doble misión profética de la que participamos si nos abrimos al Espíritu Santo, si dejamos que cada uno de nosotros seamos como instrumento en las manos de Dios para anunciar la palabra. Hace falta escuchar la palabra de Dios para, a mí me gusta mucho ese signo, recibir y dar. Recibir y dar. Es decir, Dios nos da para poder dar a los demás. Si nosotros nos cerramos a que nos dé, no podremos dar a los demás. Si no hay, no podemos dar. Hace falta abrir. Cuando abrimos nuestro corazón, como respondíamos en el Salmo, ojalá hoy escuchéis la voz del Señor. Abrid vuestros corazones, abridlos, escuchándolos en la oración, pensando en las personas, en las circunstancias que cada uno nos toca vivir, pensando, esa persona que está cerca de mí, ¿qué podría decirle? ¿Qué podría aconsejarle? ¿Qué podría ayudarla? Pensar, preocuparnos de los demás. No solo decir, yo ya me esfuerzo por ser buen cristiano, ya es suficiente. No, no. Yo tengo que esforzarme por ser buen cristiano y luchar, ir avanzando en ese camino. Pero también me preocupa la santidad de los demás. También me preocupa ayudar, aconsejar, avisar. Es más cómodo quedarse en casa, pero Dios nos envía a predicar. Y nos envía igual como Él hizo, escuchando la palabra y esa palabra traduciéndola en obras para los demás y aconsejando lo que vemos como Jesús en la sinagoga, después de leer la palabra de Dios, Él predicaba con dos características, con autoridad. Esto que en nuestro mundo se ha perdido tantas veces. Los padres muchas veces no tienen autoridad, es decir las cosas con firmeza, con claridad, con mucho amor. Es decir, si las decimos pensando que porque soy más fuerte me impondré al otro, pierdo la autoridad. La autoridad se tiene por el amor, porque uno ve en la otra persona que quiere ayudarla de verdad, que la ama de verdad y que quiere su bien. Muchas veces, cuando nos preguntan ¿por qué la Iglesia enseña? ¿Por qué Dios dice esas palabras en la Biblia? Por nuestro bien, porque nos ama, no porque nos quiere mal o nos quiere obligar por capricho, no, por nuestro bien. Pues eso, si claramente lo entendemos que es por el bien mío y por el bien de los demás, entonces yo seré capaz de transmitirlo y hablarlo con los demás. Y vivirlo, la autoridad la da el vivirlo. Si yo digo unas palabras y vivo otras diferentes, pierdo toda autoridad. Si yo lo que hablo me esfuerzo por vivirlo, cada uno de nosotros, entonces hay esa unión de palabra y vida, de palabra en las manos, como veremos en el libro que se nos presentará hoy. La palabra, ¿cómo se titula exactamente? La palabra hecha en la mano, la palabra en la mano, la palabra en la voz, en la boca o en las manos. Pero esas palabras, sean como sean, hechas vidas en las manos, pero en la vida de cada uno, eso es lo que da autoridad para ser capaces de comunicarlo a los demás. Jesús hablaba de una manera distinta. Cuando lo veían, atraía, veían que lo que decía, lo decía convencido. Ojalá nosotros, igual como Jesús, aprendiéramos a poder comunicar a los demás transmitiendo la palabra de Dios en nuestras vidas. Y segundo, hay por ahí una persona poseída por un diablo, esclavizada, es decir, por el pecado, por un vicio, por una tentación, por una atadura que no le permitía vivir libremente, sino atado. El diablo quiere atarnos, quiere
tirarnos hacia abajo, quiere hacernos caer. Y Jesús, al verlo, ese le dice, ¿qué has venido aquí? ¿Quieres destruirnos? Sé quién eres. El diablo sabe quién es Dios, conoce a Dios desde que ha sido creado para toda la eternidad. Sabe quién es Dios. Y Jesús, con autoridad, dice, cállate y sal de él, desaparece, vete. Tiene esa autoridad. Que también nosotros tenemos esa responsabilidad, apartar el mal de nosotros mismos y de los demás, ayudándoles con abundancia de bien. Hay como dos peligros en nuestra vida cristiana. Algunos cristianos que piensan, diablo, no importa. Y el diablo le interesa que así pueda ir haciendo daño diciendo, no está, y va haciendo su trabajo. Y otras personas que ven el diablo en cualquier situación. ¡Ay, el diablo! ¡Ay, el diablo! Tampoco exageremos, es decir, saber vivir ese equilibrio. El diablo está así, en todo. No, el diablo está en unas circunstancias concretas, existe, hace daño, y nosotros tenemos que estar atentos a esas tentaciones para nosotros mismos, a saber apartar, a saber defender. La gracia de Dios puede mucho más. Donde abunda el pecado, sobreabunda mucho más la gracia de Dios que nos fortalece para ir venciendo. No hay que tener miedo, no hay que temblar, sino hay que ir con la fortaleza de estar unidos en la gracia de Dios. Por eso recibir la Eucaristía nos hace fortaleza, escuchar la palabra de Dios nos guía y nos aconseja, y podremos ahogar el mal, es decir, ahogar el mal con abundancia, es decir, con mucho bien, es lo que se nos invita a hacer. Pensemos cada uno de nosotros cómo escuchamos la palabra de Dios, cómo esa palabra de Dios en nosotros da fruto para que apartemos el mal con abundancia de bien, que es el objetivo y que es la responsabilidad que cada uno como cristianos tenemos que hacer para ser de verdad apóstoles de Cristo. Y ahora todos juntos profesamos la fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos ahora al Padre nuestras plegarias. A través de Jesucristo podemos decir, escúchanos, Padre. Para la Iglesia, sea como Jesucristo, anuncio de buena noticia para todo el mundo. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que los monjes y monjas, los religiosos y religiosas y los miembros de las instituciones seculares vivan con mucha fe y esperanza su vocación y sean un buen testimonio para nuestro mundo. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que los niños y los jóvenes vivan su fe con espíritu misionero y sean conscientes de que este don lo deben compartir con los que no tienen la suerte de ser cristianos. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que los que no tienen trabajo o tienen trabajos precarios o mal pagados reciban el apoyo que necesitan tanto por parte de las instituciones públicas como por parte de las personas de buena voluntad. Oremos. Escúchanos, Padre. ¿Es para qué? ¿Para qué? Pensad cada uno, dilo. Pensad cada uno vuestras peticiones. Oremos.
Escúchanos, Padre. Para que los que estamos aquí celebrando la Eucaristía vivamos unidos por el amor que en el Espíritu Santo infunde en nosotros. Oremos. Escúchanos, Padre. Padre, escucha nuestra oración. Haz que siempre sigamos a Jesús, que es luz y esperanza para toda la humanidad, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te presentamos, Señor, estas ofrendas en tu altar. Como signo de nuestro reconocimiento, concédenos, al aceptarlas con bondad, transformarlas en sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestra deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él, con su nacimiento, renovó la vieja condición humana y con su pasión destruyó nuestro pecado y al resucitar de entre los muertos nos aseguró el acceso a la vida eterna y con su ascensión al Padre nos abrió las puertas del cielo. Por eso, con los ángeles y la multitud de los santos, cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, y con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques con el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, con Santa Teresita del Niño Jesús y con todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos y cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente las palabras que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y pecados y concédenos la paz en nuestros días, y ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda la Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hermanos, daos fraternalmente la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia, que no quede defraudado tras haber acudido a ti.
Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Oremos. Alimentados por estos dones de nuestra redención, te suplicamos que con este auxilio de salvación eterna crezca continuamente la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta semana, martes tendremos actividades, también hay catequesis de adultos, estudio bíblico el miércoles, nosotros los jueves adaptación de la Biblia, reflexión sobre la palabra de Dios. El viernes es la fiesta de la presentación del Hijo de Dios en el templo y la purificación de María, que no necesita purificar, pero que cumplieron ese precepto de la ley de Moisés de ir al templo a presentar al primer hijo. Es esa fiesta que se nos recuerda, esa luz a la que estamos enviados a ser en nuestro mundo y que pediremos con la intercesión de esta fiesta de la Virgen María también. Primer viernes de mes, el viernes próximo, y el próximo fin de semana la colecta va para las obras, que podemos colaborar en la medida de nuestras posibilidades. Todo lo ponemos en manos de María, deseando ser luz, profetas que llevemos la palabra de Dios y seamos luz en nuestro mundo, en nuestro entorno. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.